Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y también la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y mi hija, la hermana Sayan Yamilet. Estamos hoy martes 3 de agosto, de agosto, hermanos. Se está yendo el tiempo rápido, y pues damos gracias al Señor por esta oportunidad, porque es un privilegio para un servidor poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar y a pedir su dirección. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo lo que nos das, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora de la noche. Y te rogamos, Señor, que traigas bendiciones abundantes sobre nuestras vidas y sobre todos aquellos que reciben tu palabra en sus corazones. Padre, te pedimos que te glorifiques, que traigas espíritu de sabiduría y de revelación sobre nuestras vidas. Que esta noche, Señor, me des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, mi Dios, por tu bendita misericordia. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos iniciado una serie llamada La Gloria de la Casa Postrera. Normalmente a veces hablamos, en lo que respecta a un servidor, en algún momento, ¿verdad?, tocamos un tema llamado la gloria postrera de esta casa, como refiriéndose a la misma casa, pero con una esplendor mucho más grande que el del inicio, pero de la misma casa. Y ya analizando bien Ageo capítulo 2, verso 9, nos encontramos, perdón, hermanos, estoy arreglándome aquí, entonces nos encontramos con que se habla de dos casas, la casa primera y la casa postrera. Entonces la gloria de la casa postrera, o sea, de la última casa, será mayor que la primera, dice Ageo 2:9. Aquí lo dice en esta versión, Nueva Reina Valera 2000. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Entonces se habla de dos casas. Y luego, hermanos, Ageo 2:9 dice, la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, en otra versión, la Nueva Reina Valera 1990. Entonces, ya esta versión nos habla un poco más claro. Cuando la Biblia en este verso habla de la gloria, está hablando de la gloria Cabot, y esa gloria Cabot tiene que ver con esplendor, con la distinción de honor, con la majestad o la reputación, la fama de la casa postrera, el poder, la riqueza, la muchedumbre, ¿verdad?, el reconocimiento de la grandeza o la importancia de la casa postrera, la manifestación gloriosa de la presencia de Dios, o bien la entrega, la devoción, ¿verdad?, con la que el pueblo iba a acercarse a Dios. De manera, hermanos, que cuando se habla de la gloria de la casa postrera, estamos hablando que la segunda casa o la casa postrera, la última casa, tendría un esplendor, un poder, una riqueza, habría muchedumbre o mucha gente, mucho más que en la primera. Así que la gloria de la casa postrera será mucho más grande, mucho más en sobremanera, o va a sobrepasar, hermanos, las dimensiones, ¿verdad?, en cuanto a tamaño, a número, a poder, a valor,
a importancia, hermanos, la casa postrera sería mucho o extremadamente más grande que la primera. Entonces, ayer hablamos de las dos casas desde el punto de vista de los templos de Israel y comparamos, hermanos, haciendo un cuadro comparativo de el templo de Salomón, que fue la primer casa, el primer templo en Israel, con el segundo templo, que fue el templo que construyó Zorobabel. Entonces, hermanos, hoy vamos, ¿verdad? Nada más voy a presentarle aquí los puntos que vamos a estar tratando durante la semana. Este fue el que vimos ayer, ¿verdad? La casa primera, o la primera casa, que es el templo de Salomón, y la segunda casa, o la casa postrera, que es el templo de Zorobabel. Luego vimos, bueno, hoy vamos a ver también, hermanos, en un cuadro comparativo, a Israel, que es la primer casa, que es la primer congregación, la primera iglesia, la iglesia del Antiguo Testamento, la cual tuvo un pacto de gloria. Y vamos a hablar también de el Israel espiritual, que tiene que ver, hermanos, con la iglesia del Nuevo Testamento, la cual tiene un nuevo pacto, y ese pacto es un pacto de más gloria. Entonces también vamos a hablar de la iglesia primitiva de los Hechos y la iglesia del tiempo final de Apocalipsis, que sería la casa postrera, la religión donde nacimos o la condición religiosa en la que vivíamos antes, y la iglesia donde nacimos de nuevo, y la iglesia donde fuimos inmersos. También estaremos hablando de la casa de nuestros padres, ¿verdad? Cómo era y cómo debe ser nuestra casa, hablando de familia, en lo espiritual, en lo almático, en lo físico, en lo material, en lo económico, en lo intelectual, hermanos, incluso en las relaciones. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque todo lo que se encuentra a este lado sería considerado la primer casa, lo que está a mano izquierda de usted, ¿sí? Y lo que está a mano derecha de usted sería considerado la casa postrera. Amén. Entonces vamos a hablar de la primera casa y la postrera, hablando de Israel en comparación con la iglesia. La primera casa es el Israel nacional, es el pueblo de Israel, el cual tuvo un pacto de gloria y que en este momento el trato con Israel está en pausa, porque ahora el Señor está tratando, ¿verdad?, con la casa postrera, que es la iglesia, que es la que tiene un nuevo pacto de más gloria. Y eso lo vamos a estar, pues, no desglosando, hermanos, quizá, ¿verdad?, de manera profunda, pero sí vamos a estar hablando de algunos puntos que son importantes acerca de la primera casa, que es Israel, y la segunda casa o la casa postrera, hermanos, que es la iglesia. Ok, entonces hablemos de la primera casa. Aquí en la Biblia textual, la gloria postrera dice, de esta casa será mayor que la primera. Entonces ya aquí se menciona casa, en otras versiones se menciona templo. Bueno, la primera casa es Israel, el Israel nacional, con el cual Dios hizo un pacto de gloria. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos en la Biblia, en Génesis 15:18, que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego ahí menciona, ¿verdad?, las dimensiones o los límites de la tierra que el Señor le daría a Abraham o a su descendencia por el pacto que Dios hizo con él.
Y aquí empieza a vislumbrarse la gloria de este pacto, del primer pacto. Dios hizo un pacto con Abraham o con Abraham. Entonces, hermanos, luego el Señor se manifiesta a Moisés y por medio de Moisés se manifiesta al pueblo de Israel. Y dice Éxodo 19:9, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti. Mire bien cómo se va a manifestar el Señor a Moisés. Y le dice: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. A mí lo que me llama la atención aquí es que en este pacto, hermanos, era que había que ver para creer. Por eso el Señor le dice: voy a manifestarme, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga que yo soy real, me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Y al tener confianza en ti, confían en mí. Entonces, aquí lo que importaba, de acuerdo al texto, es que el pueblo de Israel tenía que ver para creer en este primer pacto. Y eso es glorioso, ¿no? ¿Verdad? Pero ya vamos a ver, ¿verdad?, el segundo pacto, en el que no hay que ver para creer, sino hay que creer para ver. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Éxodo 19:18, que el monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Imagínense, hermano. Todo el monte se sacudía violentamente. Entonces, hermanos, eso fue glorioso, eso fue maravilloso, incluso fue terrible para experiencia, una terrible experiencia para el pueblo de Israel. Ellos vieron, hermanos, desde lejos la gloria de Dios. Moisés pudo experimentar en su propia persona la gloria de Dios, hermano. Entonces, dice Éxodo 19:19, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Aquí encontramos, hermanos, que en toda esta manifestación divina, la gloria de Dios fue tremenda, fue maravillosa. Y se le manifestó a Moisés. Y entonces el Señor le dice, en Génesis 17:10, le dijo, por ejemplo, a Abraham: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fíjense el pacto, hermanos. En este pacto la circuncisión de la carne era importante, incluso era una señal, pero era una señal visible en la carne que representaba, ¿verdad?, una circuncisión espiritual. Génesis 17:11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En este pacto, era un pacto prácticamente, hermanos, donde el pueblo de Israel tenía que circuncidarse, representando, hermanos, que ellos ya no eran un pueblo pagano, carnal, sino un pueblo espiritual, un pueblo, hermanos, consagrado al Señor. Y la señal del pacto sería la circuncisión. Pero también, hermanos, dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice la Biblia que cuando él descendió, hermanos, su piel
la piel de su rostro resplandecía, porque él estuvo en la misma presencia de Dios, contempló la gloria de Dios, y la gloria de Dios se le impregnó, hermanos. De manera, hermanos, que dice la Biblia que Moisés tuvo que usar un velo. Era fuerte el resplandor entonces en el cuerpo en el rostro de Moisés. Voy a pedir porque es que te hago así si me regalan un poquito de agua, por favor. Entonces, hermanos, estamos viendo pues la gloria de este primer pacto. Cómo Dios se manifestó a Moisés, a Abraham, al pueblo de Israel, hermanos. Eso fue glorioso. Y entonces, hermanos, también en ese pacto tenían un libro. Y dice la Biblia en Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esto, hermanos, tiene que ver con el Pentateuco, ¿sí? Y tiene que ver, hermanos, con la Torá. De manera que entonces dice el verso 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre, gracias, del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Quiere decir, hermanos, que también en este pacto hubo derramamiento de sangre, pero el derramamiento de sangre fue de animales, de bueyes, de toros, de machos cabríos, de ovejas, de corderos. Entonces, pero todo eso, hermanos, era parte del pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel. Un pacto glorioso. Éxodo 31:16. Dentro de ese pacto también había otra señal. Guardarán pues el día de reposo, dice, los hijos de Israel, no usted ni yo. Nosotros no tenemos que guardar, hermanos, el sábado, y tampoco tenemos que guardar el domingo, sino que tenemos que, hermanos, consagrarnos para el Señor todos los días de nuestra vida. Tampoco tenemos que circuncidarnos, ni llevar, ¿verdad?, a cabo la Torá, o lo que nos conviene del Antiguo Testamento, y las partes que no nos conviene, esas las hacemos a un lado, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias que guardan el sábado, pero no se circuncidan. Y entonces ahí no están cumpliendo completamente con la ley. Entonces dice Éxodo 31:16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, es decir, que va a ser permanentemente. Y dentro de ese pacto, hermanos, Dios se glorificó en Abraham, en Moisés, en el pueblo de Israel, pero, hermanos, en ese pacto, los sacerdotes, los encargados de ministrar en el templo del Señor, dentro de esta primera casa, dentro de el pueblo de Israel, que es la casa de Dios, la casa del Señor, la casa de Israel, hermanos, los sacerdotes tenían que vestir de una manera distintiva, de una manera esplendorosa, majestuosa. Dice Éxodo 28:2, quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos, pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les he dado grandes capacidades artísticas para que les hagan este traje o ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso, como corresponde a mis sacerdotes. Hermanos, la manera de vestir de los sacerdotes del Señor, tanto del sumo sacerdote como de los sacerdotes, hermanos, era esplendorosa, era majestuosa, era unas vestiduras dignas de un ministro del Señor. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Y hay mucho que aplicar allí.
pero solamente voy a decir que como ministros del Señor debemos presentarnos bien vestidos, tanto espiritualmente como en lo físico, en lo material. Perdónenme, ¿verdad? Pero a veces uno cuando está transmitiendo acá, y yo, hermano, por ejemplo, estoy acá con corbata y con sandalias, imagínense. Entonces se nos olvida que nos vamos a presentar delante del Señor. Y otros hermanos se presentan con playeras y con camisas de fajadas, con pantalones de mezclilla y tantas cosas, pero un sacerdote debía presentarse y debe presentarse delante del Señor, hermanos, de manera digna. Hasta sed me dio, hermano. Bueno, entonces, esto es en cuanto al primer pacto, a la casa de Israel, que tuvo un primer pacto glorioso. Y eso habla de la gloria de la primera casa. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar de la gloria de la segunda casa, en donde hay un pacto de mayor gloria. No es, bueno, aquí es donde se cumple Ageo 2:9, que dice la gloria de la casa postrera. Y esa casa postrera, hermanos, es la iglesia. La iglesia, hermanos, de Cristo. El Israel espiritual, con el cual el Señor hizo un pacto de más gloria. Vamos a ir entrando poco a poco, hermano. Dice Hebreos 8:8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y aquí se habla de un pacto nuevo, de un nuevo pacto, hermanos. Y quiero decirle que ese nuevo pacto, hermanos, comienza en el Nuevo Testamento. Pero el testamento no es válido hasta que no muere el testador. Entonces quiere decir, hermanos, que todavía Mateo, en partes, ¿verdad? De Mateo, de Marco, de Juan, de Lucas, hay partes donde todavía no estábamos en el nuevo pacto, sino hasta que Cristo muere, hasta que el Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario. A partir de ahí, hermanos, comienza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces eso es importante, hermanos, que nosotros lo puntualicemos y lo anotemos. Y ahí la hermana Lidia haga la anotación correspondiente. Bueno, entonces, hermanos, habla de un nuevo pacto y dice luego el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Sí se menciona la casa de Israel, pero esta palabra, hermanos, es para el pueblo del Señor, el Israel espiritual. ¿Amén? La iglesia de Cristo. Y a nosotros, imagínense, hermano, la gloria de este nuevo pacto, que ya no fue escrito en una piedra, los mandamientos del Señor, sino que ahora fueron, hermanos, inscritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso ya nos habla de una mayor gloria, ¿no? Porque mire, el Padre escribió en piedra. Jesucristo, nuestro Señor, escribió en la tierra. Acuérdense cuando llevaron a la mujer adúltera y le decían que aquella la habían encontrado en el acto de inmoralidad y que debía morir. Y el Señor estaba escribiendo en tierra. Pero, hermanos, el Espíritu Santo viene ahora a escribir en nuestra mente espiritual, en nuestro corazón espiritual.
Y dice, por eso pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces aquí se cumple lo del canto, ¿verdad? Yo soy tuyo y tú eres mío. Entonces, hermanos, dice el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el pacto antiguo, el pacto que Dios hizo con Israel, envejeció y desapareció. No tenemos, hermanos, nosotros que ver con ello, sino que ahora hay un nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo con el Dios eterno. Amén. Entonces, imagínense, mire, qué tremendo el pacto, que este pacto es glorioso, hermano, porque mire, le voy a poner un ejemplo, dice San Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En este nuevo pacto, hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. La fe es indispensable. En este pacto, hermanos, nosotros tenemos que creerle a Dios y creer en Dios. No afanarnos ni preocuparnos. Yo les voy a dar un testimonio, ¿verdad?, de lo que pues el Señor hace con nosotros. Yo le comentaba a mi esposa, a mi hija, e incluso a algunos hermanos, les he comentado que cuando he estado predicando, hermanos, allá terminando la predicación, yo siento una fuerte molestia en mis pulmones. Y yo creo, ¿verdad?, aunque ya leí, hoy me hicieron un estudio en mis pulmones, y hasta donde yo vi y donde yo leí, no tengo nada. O sea, no tengo problemas en los pulmones, gracias a Dios. Y andaba yo preocupado, andaba yo estresado quizás por eso. Pero confiando que el Señor, hermanos, es mi sanador. Antes de tomarme la placa, le dije a mi esposa, ora por mí, vamos a orar. Oramos y gracias a Dios, bueno, el día de mañana vamos a ir con el doctor y él me va a dar, ahora sí que el veredicto final, pero yo estoy creyendo porque ya leí la interpretación de ese estudio. Y a veces un hermano se afana, se preocupa demasiado. Pero en este nuevo pacto, nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es dar nuestro mejor esfuerzo, que eso representa los 6 días, y descansar, reposar en el Señor, esperar en el Señor, que representa el 7º día. No, si esa es la explicación espiritual del texto que habla de guardar, de trabajar 6 días y reposar 1. No es guardar, ¿verdad?, trabajar de domingo a viernes y no ir a trabajar el sábado. Eso no es el reposo, hermano. Ahora, el Señor, hermanos, vino y comenzó un nuevo pacto de gloria y comenzó a vislumbrarse. Por ejemplo, Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esta versión es la traducción lenguaje actual, perdón, la Biblia al día. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
y su vestido blanco y resplandeciente. Hermano, esta era una mayor gloria, porque a Moisés le resplandecía su rostro solamente, pero al Señor, hermano, le resplandecía su rostro y su vestido. Resplandecía todo, porque como dijimos, hermanos, Juan dijo, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, hermanos, el Señor vino y Él vino a hacer un nuevo pacto, pero un pacto de mucho más gloria. Dice el verso 30, y he aquí, dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Imagínense la gloria, hermanos. Moisés y Elías hablando con el Señor. Moisés, quien había contemplado la gloria de Dios en el monte Sinaí y había recibido la revelación, hermanos, del tabernáculo. Elías, que fue arrebatado, hermanos, en un torbellino, porque no fue arrebatado en un carruaje de fuego, hermano, sino en un torbellino. Entonces, veamos lo que nos dice acá el verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. En este nuevo pacto, nosotros tenemos, hermanos, que permanecer despiertos espiritualmente para poder ver la gloria de Dios. Nuestros ojos se abran en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos. Yo pido al Señor que tus ojos sean abiertos para que puedas contemplar la gloria del Señor en tu vida. Y en este nuevo pacto, hermanos, podamos nosotros contemplar su majestad, porque estamos en un pacto de mucho más gloria, en el que, hermanos, nosotros debemos tener los ojos abiertos y recibir revelación de parte del Señor. Hay gente que a veces, hermanos, aunque es cristiano, no ha entendido el nuevo pacto. Este nuevo pacto se caracteriza, hermanos, por la gracia. Y la gracia no es la ley. Y hay gente que le aplica la ley a otros. No es que aquel fulano falló, pecó contra el Señor, y ese que pecó, ese no es cristiano. Hermano, perdóname, pero tú tampoco serías cristiano en el pacto antiguo, porque también tú has fallado. Todos hemos pecado, pero en este nuevo pacto, la gracia del Señor, hermanos, sobrepasa. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La misericordia de Dios cubre multitud de pecados. De manera, mis hermanos, que en este nuevo pacto no debe de estar sufriendo por culpabilidades que otros te achacan, o bien por culpas que tú solito te pones, o el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, viene a atormentarte en tu mente porque le has fallado al Señor otras veces. Pero tú tienes un interés en servirle al Señor y en amarle. De manera, hermanos, que usted y yo tenemos que recibir revelación y nuestros ojos estén abiertos, hermanos, para ver la gloria de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Así como Moisés entró en la nube. Ahora, hermanos, Jesús y los discípulos estaban entrando en la nube de la gloria de Dios. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En este nuevo pacto, hermanos, usted debe oír, y yo, a Jesucristo. Poner nuestros oídos, hermanos, abrirlos para escuchar la palabra del Señor, que es lo que el Señor tiene para mí este día. En este nuevo pacto, hermanos, que es de más gloria,
dice la Biblia, San Juan 11:40, porque puede ser verdad que alguien diga, pero ¿cómo? Si en el pacto antiguo Elías hizo descender fuego del cielo, Eliseo resucitó muertos, Moisés abrió el mar de par en par, y en ese pacto antiguo Dios mostró su gloria. Pero, pues bien, hermanos, dice San Juan 11:40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se acuerdan lo que le dije, hermanos? Que el Señor le dijo a Moisés: voy a aparecerme a ti, voy a manifestarme, te voy a hablar para que Israel crea, confíe en ti. Pero acá, pues en aquel pacto, hermanos, era ver para creer. Y mucha gente, hermanos, sigue en aquel pacto antiguo. Quiere ver para poder creer, como Santo Tomás, diría alguien, ¿verdad? Pero como Tomás, el discípulo, que dijo, hasta que yo no vea las heridas en su cuerpo, no voy a creer que ha resucitado. Entonces el Señor se le apareció y le dijo: ven para acá, Tomás, mete tu mano en mi costado, toca mis manos. Y entonces Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, parece que también dijo. Y entonces, hermanos, el Señor le dice: porque me has visto, has creído. Y le dice el Señor: más bienaventurado es o son los que no vieron, pero creyeron. Y aquí el Señor, hermanos, le dice a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Este nuevo pacto es un pacto de más gloria, hermano, pero es para los que creen, no es para los incrédulos. Perdón, pero usted que le dice: Señor, yo sáname y te voy a creer, muéstrame y provéeme, y entonces yo voy a creer en que tú eres proveedor. No, hermano, primero tenemos que creer y después vamos a ver la gloria de Dios en este nuevo pacto. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos hizo competentes, no éramos competentes, pero el Señor nos hizo competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y esto es importante, hermanos, que nosotros como ministros del Señor, hermanos, en este nuevo pacto ya no nos aferramos a la letra, sino que en la Biblia, hermanos, hay mensajes encriptados que el Espíritu Santo nos revela. Porque esa palabra, la Biblia, hermanos, es el logo de Dios. Pero en ese logo de Dios hay una palabra viva que es la palabra rema. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca del Señor. Y no dice ahí logos, sino del rema, del espíritu que hay en la palabra, del propósito que hay en la palabra del Señor, hermanos. Y para mí la Biblia es un libro que no, hermanos, no cualquiera, parecería jactancia, pero no cualquiera lo entiende, hermano. Hay quienes lo quieren entender intelectualmente, pero en la Biblia es un libro espiritual. Hermanos, es un libro que inspiró Dios por medio de su Espíritu Santo a hombres santos que muchas veces ni entendieron ellos mismos lo que estaban escribiendo, hermano. Pero no somos ministros de la letra, sino del Espíritu. Entonces, hermanos, 2 Corintios 3:7 dice:
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ahí está haciendo alusión o está señalando al pacto antiguo de la primera casa. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Mire qué tremendo. Ahí está hablando de la primera casa, de la gloria de la primera casa. Y dice luego, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, la casa primera, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y aquí, hermanos, está haciendo alusión al nuevo pacto. Un pacto donde, hermanos, ejercemos un ministerio de justificación que tiene que ver con la fe, porque dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este nuevo pacto, hermanos, la gloria está en que hay un ministerio de justificación. Y eso es maravilloso, hermanos. Y eso es un pacto que abunda en gloria, porque ¿cómo es posible que una persona que fue pecador y que todavía tiene defectos, el Señor lo vea como un justo, lo declare inocente? Pero eso es posible en este nuevo pacto por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, porque resucitó al tercer día, hermanos, como él dijo, y porque intercede por nosotros a la diestra del Padre. Es nuestro abogado. Y todo aquel que se acerca a Cristo, hermanos, con confianza, con fe, sus pecados son perdonados. Y eso tiene que ver con la justificación. Dice 2 Corintios 3:10, porque aún lo que fue glorioso, o sea, la casa primera, hermanos, el primer pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si el antiguo pacto, hermanos, que envejeció y perece, tuvo gloria, mucho más glorioso es este pacto, es este nuevo pacto que Cristo hizo posible, hermanos, entre Dios y el hombre por medio de su muerte y resurrección, por medio de su cuerpo y su sangre. Así que, mis hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, este nuevo pacto nos va a llevar a glorificarnos. Tendremos un cuerpo de gloria. Por eso, ¿verdad? El Señor nos va restaurando, hermanos, nos va perfeccionando de adentro hacia afuera. Primero en el espíritu, ¿sí? Primero el Señor nos va transformando en nuestro espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y llena nuestro espíritu y lo vivifica, y luego sigue con el alma. Y el alma, hermanos, es la voluntad, las emociones, el corazón, la manera de pensar, todo eso el Señor lo va perfeccionando, ¿sí? Entonces nos va haciendo, hermanos, en nuestro espíritu, glorificándolo, nuestra alma, poco a poco, hermanos, para que cuando Él venga, nuestro cuerpo sea transformado también.
Entonces hay una transformación espiritual, una transformación en el alma y una transformación que se va a dar, hermanos, escatológicamente en el arrebatamiento de la iglesia. De manera, hermanos, que nosotros somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera, mis hermanos, que la gloria del Señor es maravillosa en este tiempo, en este nuevo pacto, hermanos, en esta casa postrera, la iglesia del Señor. Hermanos, tenemos ese gran privilegio de que este nuevo pacto, como leímos anteriormente, lo voy a buscar aquí, 2 Corintios 3:1, 3:11, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, el antiguo pacto, la casa primera que Dios hizo con Israel, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Un pacto que no terminará, un pacto eterno con todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y este pacto es mucho más glorioso que el primero. Por eso, pues, dice la Biblia en Ageo 2:9, la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Usted y yo tenemos a nuestro alcance la gloria de Dios, pero debemos recibir la revelación y debemos creer. Si creemos, veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestros hijos, en el matrimonio, en esa enfermedad, hermano, que usted está atravesando. Ahí el Señor quiere glorificarse, porque este es un pacto de más gloria, hermanos, en el que el Señor quiere mostrarse a ti, quiere manifestarse. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por la bendición que nos das de compartir esta palabra. Yo le he dicho a mis hermanos que en este nuevo pacto hay mucho más gloria que en el pacto anterior. Y en el pacto anterior pasaron cosas gloriosas, Señor. Pero tú dijiste: y cosas mayores que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. En el nombre poderoso de Jesús venimos, Señor, declarando tu palabra que dice que por las llagas de Cristo somos nosotros curados. Te ruego, Padre eterno, que extiendas tu mano sobre aquellos que tienen COVID, cáncer, aquellos, Señor, que están pasando por alguna enfermedad o por algún problema, Señor, económico, material, físico, problema familiar. Señor, te rogamos, Padre eterno, que tú muestres tu gloria a cada uno de ellos. Te presento, Señor, la vida de mi hermana Margarita Jerónimo, la vida, Señor, de nuestro hermano Daniel Collado, la vida, Dios mío, de nuestra hermana Dora Isela, y otros hermanos y otras personas, pastores, ministros que tienen COVID. Señor, extiende tu mano y muéstrales tu gloria, porque en este nuevo pacto, Señor, la gloria de esta casa es mayor que la gloria de la casa primera. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a despedirnos. Solamente le decimos que para el día de mañana a las 6 de la tarde, el hermano Ángel va a estar compartiendo con ustedes un tema, y pues conéctese a las 6 de la tarde, y le pido que estemos orando unos por otros. Oremos por nuestra hermana Margarita Jerónimo. Hoy llegó al doctor y estuvimos pendientes ahí de qué pasaba, cómo estaba, y la hermana presenta un cuadro de pues hasta 74
de oxigenación y pues es un poquito, pues, ¿cómo decirlo? Pues preocupante, ¿verdad? Pero estamos confiando en el Señor, la hermana Margarita está confiando en el Señor y eso va a traer, hermanos, gloria, eso va a traer glorificación a su vida. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, la bendecimos a nuestra hermana y bendecimos también su vida. Dios les bendiga entonces mañana a las 6 de la tarde y el jueves nos vemos una vez más a las 8 de la noche. Amén.